Saludos amigos y amigas, es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes a través de este canal. Un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Romanos 15, versículo 4 nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Rapidito, dos cosas que se desprenden de este versículo. Número uno, que la palabra de Dios es actual, es relevante, que tiene enseñanza para usted, para su familia y también para la mía. Y en segundo lugar, que la palabra de Dios, al ser relevante para nosotros hoy, tiene también la capacidad de transmitirnos esperanza. Esperanza porque la palabra de Dios nos da testimonio de que Él hizo grandes cosas con otras personas en otros momentos, en circunstancias difíciles, así como probablemente las estamos viviendo hoy. Por eso, atendiendo a lo que dice Romanos 15:4, yo quiero referirme en esta ocasión a una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Crónicas, Crónicas capítulo 20, Segunda de Crónicas, y te invito a que busques tu Biblia, Segunda de Crónicas capítulo 20. Allí se relata un incidente muy interesante y te doy algo del contexto. En aquel momento era rey de Judá el rey Josafat. Él descendía del linaje de David y había seguido las instrucciones de su padre y también de David, es decir, seguía a Dios. En aquel momento el pueblo, el que había sido el pueblo de Israel, estaba dividido en dos secciones. Por un lado estaba el pueblo de Israel o el reino de Israel, y por otra parte estaba el reino de Judá. Bueno, Josafat era el monarca, era el rey del pueblo de Judá, que tenía su capital en Jerusalén. Y el capítulo 20 nos relata lo siguiente. Dice la palabra de Dios: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Y el versículo 3 tiene una declaración muy interesante. Dice así: entonces él, es decir, Josafat, entonces él tuvo temor. Este temor o este miedo que tenía Josafat me parece que era razonable. ¿Saben por qué? Porque contra Josafat venía gente en son de guerra. Y no solamente era un pueblo, era una coalición de naciones con un ejército muy grande. Dice que aquellos que fueron a darle la noticia le dijeron: viene una gran multitud. Y Josafat tenía un ejército de hombres valerosos, pero que era superado en número por esa coalición de naciones que venía, que incluso también incluía a Siria. Y Josafat tuvo temor porque temía que el pueblo iba a ser apresado, iba a ser destruido, iba a ser vencido en la batalla. Muchos iban a morir probablemente. Seguramente alguno pensará que entonces Josafat llamó a su general, a sus capitanes, para plantear una estrategia militar para hacer frente al enemigo. Pero sabes, no fue así. Mira lo que dice a continuación, y es aquí donde empiezan no solo las enseñanzas, sino la esperanza que nos transmite la Escritura a través de las cosas que se escribieron antes y de esas maravillas que hizo Dios con otros seres humanos como tú y como yo. Sigamos leyendo el versículo 3. Dice así: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Cuando la palabra de Dios dice que Josafat humilló su rostro ante Jehová, lo que nos está diciendo es que en primer lugar lo que Josafat hizo es que fue delante de Dios en oración. Pero esa parte de humillación quiere decir que Josafat reconoció que el problema era mayor que él y que solamente un Dios todopoderoso, como era su Dios, como es nuestro Dios, como es el Dios de la Biblia, podía ser capaz de dar una solución. Y Josafat va en oración ante Dios y le plantea la situación. Pero mira, es interesante porque no solamente él, dice el versículo 4, luego de que él pregonó ayuno a todo Judá, dice el versículo 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. No sé qué problema tú estarás enfrentando en este momento. Probablemente el COVID-19 esté causándote temor. Probablemente estés contagiado del virus. Probablemente esta situación te esté afectando económicamente. Tal vez tengas problemas para acceder a algunos recursos
y tu vida se haya complicado con esta situación. Bueno, dice la palabra de Dios que Josafat, viviendo una situación similar, lo que hizo fue clamar a Jehová, pedir ayuda y socorro a Jehová. Y mira que él no lo hizo solo, lo que nos indica que él llamó a su gente, llamó al pueblo y oraron. Dice el versículo 13 de ese mismo capítulo: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Es decir, si tú tienes un problema, tienes una dificultad, enfréntalo con oración. Pero no solo, invita a tu esposa, invita a tu familia, a los que están bajo tu techo, a tus hijos, no importa la edad que tengan, arrodíllense y pidan el socorro, la ayuda y la protección de Dios. Y cuando Josafat hizo esto, que reunió a todo el pueblo, Josafat entonces clamó, es decir, hizo otra oración a Dios y le habló al pueblo. Y mira lo que dice la oración que elevó Josafat luego de que el pueblo estuvo reunido. Segunda de Crónicas 20, versículo 9. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Josafat lo que está diciéndote a ti y a mí en este momento es que a causa de los problemas, de los desafíos y las pruebas que tenemos, que enfrentamos, sean financieras, sean de salud, sean del tipo que sea, clamemos a Dios. Esas pruebas deben llevarnos a clamar a Dios, deben llevarnos en oración a Dios y deben llevarnos a depender a Dios. Y cuando eso hagamos, dice la palabra de Dios que Dios nos oirá y Él nos salvará. Y sabes, cuando Josafat estaba reunido allí, no solamente con los líderes, sino con todo el pueblo, y vuelvo a repetirte, dice que allí estaban los niños y las mujeres y sus hijos. Es decir, cuando los problemas son grandes, hay que reunir a la familia y tenemos que orar todos y pedir a Dios la protección y la bendición, pedirle que Él supla nuestras necesidades. Pero la historia nos cuenta que estando en esta ocasión, allí en oración, Josafat con todo su pueblo, dice el versículo 14, y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo lo siguiente: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué maravillosa expresión transmite Dios a través de este hombre. Dios le dice: no teman, no tengan temor, porque esta guerra no es de ustedes, sino mía. No teman, y vuelvo y te lo repito, no teman, porque esta guerra no es tuya, sino mía. Es decir, confíen en mí, yo soy el Dios Todopoderoso. Le estaba transmitiendo Dios a través de este hombre a Josafat el rey y a todo el pueblo. Y el versículo 17, mira lo que dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Es decir, querido amigo, no temas ni desmayes delante de tus problemas. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Es decir, ante la prueba que estés enfrentando, hazlo con la seguridad de que Dios no solo está contigo, sino que Dios va delante de ti. Y la historia nos continúa diciendo que cuando amaneció y se disponían para ir a la guerra, el versículo 20 dice: y se levantaron por la mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová y estaréis seguros. Y es lo mismo que nos está diciendo la palabra de Dios hoy en día. Ante los problemas, ante este virus que está circulando, que está causando no solo problemas de salud, sino problemas económicos y de otro tipo, creed que Jehová hará provisión, creed que Jehová dará la solución y estaréis seguros. Y mira, más adelante dice: y habido consejo con el pueblo, Josafat puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras la gente armada salía,
y que estos hombres con ornamentos y que iban a cantar, cantasen de la siguiente manera: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Mira, cuando tú revisas en la Biblia la historia del pueblo de Israel, te vas a dar cuenta, en la historia del pueblo de Dios, que siempre que el pueblo cantaba es porque había obtenido una victoria. Cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo de una manera maravillosa, extraordinaria, lo primero que hicieron fue cantar un cántico de victoria. Acá lo que nos está enseñando este relato, que se ha escrito, vuelvo a decirte, para nuestra enseñanza y nuestra esperanza, es que nosotros, cuando clamamos a Dios y enfrentamos las dificultades con Él, debemos cantar y agradecer por la victoria aún sin haberla recibido. Es decir, tener la plena seguridad, la convicción, la garantía de que Él nos va a dar la victoria. Porque si vamos sin fe, es muy probable que no obtengamos los resultados, porque nuestro Dios es un Dios que se agrada con aquellos que se acercan a Él con fe. Y Josafat puso a estos hombres que cantasen dando ya gracias por la victoria que Dios iba a dar en algunos minutos, en algunas horas, sobre ese gran ejército que venía. Y mira cómo finaliza la historia. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Es decir, la victoria fue una victoria de fe. El pueblo de Judá no tuvo que disparar una sola flecha, porque Dios hizo que aquellos enemigos de su pueblo pusieran sus emboscadas contra ellos mismos. Y mira que la bendición fue tan grande que dice que el versículo 24: y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas. Tomaron vestidos para sí, alhajas preciosas, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Es decir, Dios no solamente hizo provisión para obtener la victoria sobre este gran ejército que era una coalición de naciones, sino que además, producto de la victoria que se le había dado Dios, les dio grandes riquezas. Es decir, todos los despojos, es decir, todas las riquezas. En aquella época los ejércitos, los reyes, los príncipes iban con sus riquezas, con sus tesoros a las guerras. Y Josafat y su pueblo fueron bendecidos también, no solo espiritualmente, sino también financieramente. Qué gran historia, qué gran lección para nosotros. En esta ocasión yo quiero comentar contigo o darte 2 o 3 sugerencias para ti que en este momento probablemente estás enfrentando una situación difícil. Tal vez me estás escuchando desde una sala de hospital, o tal vez estás en aislamiento por el COVID en alguna habitación en tu casa, o tal vez tienes problemas económicos, o tienes problemas de cualquier otro tipo. Mi recomendación, extraída por supuesto de esta historia que acabamos de analizar con usted en esta tarde, es la siguiente. Número 1, ante cualquier problema o situación que tú enfrentes, busca a Dios humillándote, es decir, reconociéndote que tú eres débil, reconociendo que Dios es poderoso, reconociendo que Dios es más grande que ese problema que te está afectando. Y acércate a Él en oración, coloca tus peticiones delante de Él. En segundo lugar, no lo hagas solo, haz como hizo Josafat, llamó al pueblo de Judá, llama a los que están en tu casa, a tu esposa, a tus hijos, a los que están bajo tu techo, y juntos oren a Dios pidiendo respuesta ante esa ante ese problema difícil que están enfrentando, ante esa enfermedad, ante el COVID. Si hay temor, angustia, estrés, porque el COVID está dando vuelta por allí, clamen a Dios y pidan protección, porque Dios la puede dar, porque Dios es fiel. En tercer lugar, te recomiendo que si te es posible y si lo consideras, también ayunes, es decir, que tomes un día para orar con mucha más frecuencia y para estar completamente enfocado en Dios y en el estudio de su palabra, y también clamando por la solución que necesitas para ese problema que te afecta. En cuarto lugar, te recomiendo que cuando ores, que cuando clames a Dios, des gracias
anticipadamente, por fe, de que eso que estás pidiendo lo vas a recibir. Eso fue lo que hizo Josafat. Y esa es mi recomendación para ti en esta tarde. Que cuando vengan las dificultades, las pruebas, y de hecho Panamá y el mundo vive hoy una gran dificultad que es generada por este COVID-19. Unámonos en oración, clamemos a Dios, pidamos respuesta y solución. Pero te hablo a ti y a tu familia. Usted que me ve por este canal de YouTube, reúnase con su familia, de rodillas allí con toda la confianza, acérquese a Dios y coloque delante de Él sus peticiones, y Dios hará cosas maravillosas en su vida y en la de su familia. Y por último, solo quiero recordarte nuevamente las grandes y maravillosas palabras de Josafat en 2 de Crónicas 20:20, donde él dice: creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Y ese es mi último consejo: cree a Dios, clama a Él y estarás seguro tú y tu familia. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.